Bueno, Isabel, taller de técnicas de animación directa. ¿Qué debemos entender cuando nos hablan de animación directa o animación bajo la cámara? ¿Verdad? Exactamente, esas son las técnicas en las cuales animamos o movemos las cosas directamente bajo la cámara. Y literalmente pues es lo que significa que tenemos un objeto en un pequeño plató, tenemos la cámara situada encima y que nosotros movemos la plastilina o podemos dibujar y mover la pintura, podemos mover objetos recortables. Eso quiere decir animación directa, que no es la animación tradicional en tanto en cuanto que preparas todos los dibujos, que los grabas, sino que vas generando el movimiento directamente bajo la cámara. Eso no quiere decir que no tengamos un guión previo ni que sea improvisación, no tiene nada que ver con eso, sino con el hecho de estar generando el movimiento en tiempo real de alguna forma. O sea, ¿qué diferencia? Con la animación tradicional, sí. La animación tradicional se prepara, o sea, dibujas sobre el papel y una vez que tienes cientos de papeles dibujados, pasas al escáner o a la cámara y lo grabas o lo filmas. La filmación de una película se puede acabar en 3 días o 3 semanas, mientras que en la animación directa animas, mueves las cosas directamente bajo la cámara. Es como cuando se hacen animación con muñecos, que realmente mueves los muñecos. Y eso es y ese movimiento que estás haciendo delante de la cámara es lo que está generando luego el movimiento. Cuando dibujas es como un paso mucho más abstracto de todo eso, en tanto en cuanto que tienes que reconstruir ese movimiento filmando todos los dibujos. De esta manera tú vas moviendo las cosas y las vas grabando. El proceso es mucho más rápido, además. Es bastante más rápido, sí. Bastante más rápido. Y sobre todo también que se aprende mucho sobre el movimiento, porque puedes ver el resultado de lo que estás haciendo inmediatamente. Cuando dibujas te puedes pasar 3 horas dibujando y hasta que no vas bajo la cámara y miras tus dibujos y los chequeas y los grabas y haces el render y todo, no ves el movimiento que has hecho, lo que has dibujado. Realmente cuando animas directamente le das a un botón y inmediatamente ves qué ha ocurrido cuando has movido este cachito de plastilina desde hasta aquí. Vale. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas? De animación directa, sí. Pues es muy conocido el óleo sobre cristal, que realmente no es óleo, es témpera con algún tipo de parafina. Es muy conocida también la plastilina o la arena sobre una mesa luminosa. O los recortables, por ejemplo. Los recortables que ya es una técnica conocidísima, ya lo utilizaba Lotte Reiniger, que es una de las grandísimas de la animación de todos los tiempos, y ella os sonará haber visto El Príncipe Ahmed, que eran como eran unos cuentos orientales en que las figuras eran unos recortables negros sobre fondos luminosos. Esos son, por ejemplo, recortables. ¿Y las técnicas que utilizas tú? Las que utilizamos aquí estos días, bueno, pues hemos utilizado de todo, desde recortables, arena, pintura sobre cristal, plastilina, después pues una mezcla que es sobre una mesa de formica. Pues la verdad es que el lápiz también funciona estupendamente y vas borrando el lápiz o lo vas deformando o vas quitándole como esa especie de aspecto más afilado que tiene. Realmente cualquier cosa puede ser animable, un objeto, rocas, piedras, cualquier cosa vale. ¿Cuánto y cómo han cambiado las técnicas de animación o cómo han evolucionado las técnicas con las nuevas tecnologías y todo esto? Realmente la técnica en un principio sigue siendo lo mismo, 24 imágenes al segundo. Y la animación lo tienes que reconstruir todo, no existe lo fortuito, como sí existe en el cine de imagen real, tanto en cuanto que no puedes controlar el viento o las cosas que pueden ocurrir, ¿no? En ese sentido, la técnica es lo mismo. Otra cosa es la herramienta que estés utilizando. Si hoy, por ejemplo, se utiliza After Effects, que es uno de los programas que estamos viendo también durante el curso, ese programa te permite trabajar como en una mezcla de técnicas diversas, lo cual también varía en la forma en la que tenemos de contar las historias. Si es mucho más controlable
tradicionalmente, cuando no dependes de ordenadores y demás, que una técnica que si vas a utilizar plastilina, pues la utilizas de principio a fin. El mezclar con otros elementos o otras materias resulta complejo. Simplemente, pues bueno, como vas a sujetar un papel con un cacho de plastilina. Mientras que con los ordenadores puedes mezclar todo, imagen real, con recortables, con absolutamente todo. Entonces eso genera una forma de contar distinta. Y todos estos avances en cuanto a técnicas, tecnologías, nuevas tecnologías, todo esto, ¿ha tenido alguna repercusión en cuanto a los contenidos? ¿Los contenidos han variado? No. Más que los contenidos es la agilidad, la forma en que nos contamos. Pero eso yo creo que también que tiene que ver con la forma en la que leemos hoy en día, escuchamos las noticias, vemos las pelis, todo eso está como ligado a como que quemamos las cosas muy rápidamente, ¿no? Nos desbordan las imágenes y de alguna forma también las incorporamos en nuestro propio trabajo. Nos cansamos rápidamente de una sola imagen y enseguida pasamos al otro. Yo creo que eso tiene todo que ver, tiene la tecnología, tiene que ver el hecho de que cada vez estamos más acostumbrados a asociar dos imágenes rápidamente, a poder estar viendo una calavera con un peine, con unas gafas y hacer asociaciones muy rápidas, ¿no? Que quizás eso hace 50 años era otra cosa diferente. Bueno, has estado al frente del festival Animac, ¿verdad? O estás de Lérida desde el 2002. Sí. ¿Es complicado acercar la animación al público general? Porque ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Sí, quieres que no, es una disciplina o un género muy minoritario, por dos motivos. Porque se ha entendido que la animación es para niños, entonces en un principio la gente ha sentido rechazo porque dice esto va a ser programación infantil, cosa que no es. Y la segunda cosa es que la animación que se hace al margen del circuito comercial, que se le llama la animación de autor y que es la que Animac se concentra, es una animación que también es muy demandante en cuanto a la atención que requiere del público. Es muy diferente ver una película de Pato Donald a una película pues eso, con un tipo de imagen que te requiere, que no es fácil, requiere demanda por parte del espectador, pues atención y concentración, y quieras que no, pues eso puede llegar a cansar quizás, o a que te requiere pues es otro tipo de actitud totalmente distinta a la de un espectador que va a entretenerse. Por lo tanto, no es que sea difícil, sino que se tarda un tiempo en conseguir un público que sea fiel y que realmente venga con muchas ganas de ver este tipo de animación, que por otro lado pues bueno, puede ser una fuente de inspiración para otra serie de cosas. No sé si estoy yo en lo cierto, pero sí. si el objetivo hasta cierto punto es un poco dirigir la animación a un público general, sí. También las producciones tendrán que ser dirigidas a eso, ¿verdad? Bueno, o sea, la animación para el público general la tienes en la tele, las tienes en los circuitos comerciales, en los teatros, en Pixar, en todo lo que tenemos, en los videoclubs, en lo que tenemos acceso todos. Después hay otro tipo de trabajos que yo creo que también hay que cuidar, porque son industria indirecta, en tanto en cuanto que la gente que se dedica a hacer este tipo de trabajo, llamémoslo más de autor o más de independiente, también trabaja luego en lo que son los vídeos musicales o la publicidad, o incluso en los largometrajes, pero que sí es necesario desarrollar este tipo de animación para que se puedan dar otro tipo de audiovisual que no sea al uso, y para que también podamos avanzar. Cuando vemos las cosas de Tim Burton hoy en día y miramos para atrás en sus trabajos iniciales, bueno, pues también vemos que hay un montón de experimentación. Después que optó por hacer un tipo de películas que realmente son muy diferentes a las que podía hacer Disney hace 40 años. Eso también ha sido porque ha tenido un tiempo en el cual se ha dedicado a experimentar, a trabajar, a buscar formas alternativas que no eran las normales o las acostumbradas. ¿Y por qué crees que es un arte bastante desconocido? Pues porque el mercado es muy limitado. Porque el mercado, y estoy hablando económicamente hablando,
no se hace, ¿cómo se llama? Little Nemo, sí, yo qué sé, las películas del circuito comercial no es el objetivo del animador, de este tipo de animador, sino más es una forma del audiovisual mucho más personal, que no tiene por qué repercutir económicamente en el mercado de la gran industria del cine, sino que también tiene sus propias vías y sus propios mercados más modestos, más modestos nada más, y más pequeños, diría, más exclusivos, por llamarlos de alguna forma. Y es difícil es difícil, sí, bueno, no es en este género. Sí, es difícil, la verdad que sí. No, por eso que no abunda tampoco tanto, ni hay tantísimas películas, se pueden contar con los dedos de una mano las películas buenísimas que se puedan producir al año, también porque al estar fuera del mercado puro y duro de la animación, pues son más difíciles de producir y cuestan lo mismo que las películas grandes, por lo tanto es más costoso hacerlo por parte del autor y no se produce tanto, pero bueno, lo que se produce es bueno y realmente yo creo que también muy necesario tanto para la cultura como para la industria del entretenimiento. Eso te quería preguntar, a ver qué opinión tienes acerca de lo que se está produciendo hoy en día en Euskal Herria, o en España, o en el ámbito internacional. Yo la verdad es que conozco muy bien el mercado o lo que se produce dentro de la animación independiente. Dentro de la animación comercial lo desconozco, es un mundo en el que no me muevo y del cual no sé mucho. Estamos todos como bajo el mismo paraguas porque utilizamos todos los mismos canales de producción, el mismo laboratorio, la misma técnica, pero no los mismos canales de distribución, por lo tanto que somos como dos mundos en el que nos encontramos cuando nos hace falta, porque nosotros no podemos sobrevivir sin la industria y la industria pues recurre a nosotros en otros momentos cuando necesita ciertas cosas, así que, pero yo la verdad es que no sé muy bien dónde estamos. Vale, muchas gracias.